La vida está llena de altibajos, pero hay un momento que todos enfrentan, y pocos están realmente preparados para él. El fin de una vida, la despedida. En los pasillos de un hospital, la muerte es una presencia constante, pero cuando se acerca a un paciente terminal, algo en el aire cambia. Las enfermeras lo saben más que nadie. Ellas están ahí para ayudar a mantener la dignidad, aliviar el dolor, ofrecer una mano amiga en las últimas horas. María tiene 38 años y es enfermera desde hace casi 15. A lo largo de su carrera ha aprendido a lidiar con situaciones difíciles, con el dolor de ver vidas que se van y con el sufrimiento de los familiares. Tiene una capacidad increíble de conectarse con sus pacientes, pero por más experimentada que fuera, lo que aún no estaba preparada para enfrentar era una petición simple, pero profunda, hecha por un paciente terminal. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué dirías, qué pedirías, cuando supieras que tus días están contados? Esa fue la situación de María, que se vio ante una petición inesperada de un hombre con una enfermedad incurable, un hombre que estaba a punto de partir, pero que aún así tenía algo que decir. ¿Qué será lo que él podría pedir? ¿Y cómo esto cambiaría la vida de María? Era un martes cuando el nuevo paciente llegó a la unidad de cuidados paliativos. Su nombre era Juan, un señor de 74 años que había sido diagnosticado con un cáncer en etapa terminal. Ya había pasado por diversas quimioterapias y los médicos habían dejado claro que ya no había nada más que hacer. El tratamiento ahora era solo para aliviar su dolor. María fue designada para ser la enfermera responsable de él. Cuando entró en su habitación por primera vez, encontró a João sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana, con una expresión tranquila, pero marcada por el dolor de una vida que estaba a punto de acabar. «Buenas noches, señor João. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó María con su voz suave, al mismo tiempo firme como siempre hacía con sus pacientes. Juan la miró con una sonrisa cansada, pero una sonrisa genuina. «El dolor está aquí, pero lo que realmente me duele es saber que voy a dejar todo atrás». María se sentó a su lado y se quedó algunos minutos en silencio, solo observando. Sabía lo que era el dolor físico, pero el sufrimiento emocional era algo con lo que tenía más dificultad para lidiar. Juan parecía en paz, pero ella sentía que había algo más detrás de esos ojos cansados. A lo largo de los días siguientes, María y Juan comenzaron a desarrollar una relación única. Él hablaba poco, pero siempre que conversaban, él parecía querer dejarle algunas palabras. María estaba acostumbrada a ver pacientes en sus últimas semanas de vida, pero algo sobre Juan tocó su corazón de una manera diferente. Él no se quejaba. Él no reclamaba. Él simplemente estaba ahí, aceptando su destino con una dignidad silenciosa. Ella lo cuidaba con el cariño y la empatía que solo una enfermera con tantos años de experiencia podría ofrecer. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de impotencia. No podía hacer nada para cambiar el destino de Juan, solo acompañarlo hasta el final. Y fue en una noche silenciosa, mientras María verificaba los signos vitales de Juan, que él hizo una petición simple, pero que la conmovería profundamente. En esa noche el hospital estaba calmado. La única luz en la habitación de Juan venía de la lámpara suave sobre la cama, mientras María revisaba los equipos y ajustaba la almohada de Juan, que estaba acostado, casi inmóvil. Estaba más cansado que de costumbre, pero su respiración aún era regular, sin grandes signos de sufrimiento. Fue entonces cuando João miró a María, sus ojos brillando con una sabiduría silenciosa que solo la proximidad con la muerte puede traer. La llamó con la voz débil, casi inaudible. Ella se inclinó más cerca, bajando el volumen de la respiración, tratando de captar lo que él quería decir. Yo quería pedirte algo». Ella sonrió suavemente, tratando de mantener la ligereza de la situación, pero algo en su tono de voz hizo que María se diera cuenta de que aquello era más que solo una petición cualquiera. «Por supuesto, señor Juan. ¿Qué necesita?». Él hizo una pausa, como si estuviera pesando sus palabras.
Cuando finalmente habló, su voz salió baja, pero llena de un significado profundo. Quiero que tú me ayudes a morir en paz. No ahora, pero cuando llegue el momento. No quiero morir, solo, y quiero que estés ahí sosteniendo mi mano. Solo eso. María se congeló por un instante. Las palabras de Juan resonaron en su mente y sintió una ola de emoción invadir su pecho. Sabía que él no estaba pidiendo una cura, ni un milagro. Solo quería el consuelo de no enfrentar la muerte solo. Lo único que necesitaba era alguien que estuviera a su lado hasta el final. «Estaré aquí, señor Juan. Prometo que no estará solo», respondió María tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo el nudo formarse en su garganta. Sabía lo que esa petición significaba. No era algo que pudiera olvidar fácilmente. No era solo una petición de cuidado, era una petición de humanidad. Juan no quería morir solo, quería ser acompañado hasta el final por alguien que se preocupara por él. Y María, con todo su corazón, sabía que no podía dejarlo. Sostuvo su mano con cariño y por primera vez se permitió ser vulnerable ante su paciente. Mientras sentía el calor de la mano de Juan en la suya, se dio cuenta de que, para él, ese simple intercambio de afecto significaba más que cualquier medicación o tratamiento. Significaba que él aún tenía a alguien que se preocupaba, que estaba ahí, en el último viaje de su vida. La petición de Juan resonaba dentro de María. Sabía que de ahí en adelante algo cambiaría, no solo para Juan, sino también para ella. En los días que siguieron, María no podía dejar de pensar en la petición de Juan. La promesa que hizo de no dejarlo solo parecía simple, pero al mismo tiempo cargaba una responsabilidad inmensa. Sabía que su profesión exigía de ella no solo competencia técnica, sino también empatía, compasión y, en algunos casos, la fuerza de estar presente en momentos de gran sufrimiento. Pero la petición de Juan removió algo dentro de ella, que no estaba preparada para enfrentar. Como enfermera, María había visto la muerte varias veces, pero nunca tan de cerca, nunca tan personalmente. Siempre había estado preparada para dar el mejor cuidado posible, para aliviar el dolor de los pacientes, pero nunca se había puesto a pensar en el peso emocional que sería estar con alguien hasta el final de su vida. A veces por la noche, después de largos turnos de trabajo, María se sentaba en el vestuario sola y se preguntaba: ¿estoy preparada para esto? ¿Puedo realmente cumplir lo que prometí? Trató de alejar esos pensamientos, diciéndose a sí misma que eso era parte de su trabajo. Esto es lo que hago. Soy enfermera. Estoy aquí para ayudar a las personas, sin importar cuánto esto me toque. Pero, en el fondo, sabía que esta era una de las situaciones más desafiantes que había enfrentado. Lo más difícil no era cuidar de Juan, sino lidiar con el miedo que sentía de no ser capaz de cumplir la promesa que había hecho. Temía no estar lo suficientemente fuerte para lidiar con la pérdida. Temía que el dolor de verlo partir la quebrara de una manera que no podría superar. Y, en esas noches silenciosas, entre las horas de sueño interrumpido y las consultas a los monitores de los pacientes, María encontró una nueva vulnerabilidad en sí misma. Como enfermera, siempre había sido la fuerte, la firme, la presencia constante, pero ahora con Juan se veía cuestionando si sería posible mantener su fuerza ante la muerte, o si ella también necesitaría permitirse sentir el dolor y la tristeza. Cuando llegó el momento de que María revisara la medicación de Juan, se dio cuenta de algo que la dejó aún más inquieta. El reloj marcaba una hora avanzada de la noche y él estaba más débil que nunca. Su respiración estaba más difícil, sus ojos más opacos y parecía estar al borde del colapso. María. La llamó nuevamente, con la misma voz suave, pero ahora más frágil. «Sí, señor Juan, estoy aquí», respondió María tratando de ocultar la preocupación en su voz. Él la miró y antes de decir una palabra, sostuvo su mano apretándola levemente. «Estoy listo, María. No tengo miedo de partir, pero necesito que estés aquí conmigo, hasta el final». Y en ese momento algo dentro de María se quebró.
No sabía si era el peso de la petición o el impacto de la propia vulnerabilidad de João, pero sintió una ola de emoción invadir su pecho. ¿Estaba realmente preparada para lo que él pedía? Miró a los ojos de João y por primera vez no pudo contener las lágrimas. Era una mezcla de dolor, de miedo, pero también de una enorme gratitud, porque al mismo tiempo que ese momento la conmovía, también sabía que era un privilegio estar ahí. Estar al lado de alguien en su último viaje era un regalo, algo que pocos podrían entender. María apretó la mano de João más fuerte y con lágrimas en los ojos dijo: «Voy a estar contigo, señor João, hasta el final». El tiempo pasó y el estado de João continuó deteriorándose. María estuvo presente en cada momento, como había prometido, acompañándolo con el máximo cuidado y empatía. Estaba ahí para aliviar su dolor físico, pero también para garantizar que no enfrentara la soledad en sus últimos momentos. A medida que las horas pasaban, María comenzó a percibir algo sorprendente. No era ella quien estaba cuidando de él, sino que João, de cierta forma, estaba cuidando de ella. En las últimas semanas, él había enseñado a María más de lo que ella jamás imaginó. La sabiduría silenciosa de João, su capacidad de aceptar la muerte sin miedo, había tocado algo profundo en ella. Él no temía la partida, pero deseaba partir en paz rodeado de humanidad, con la certeza de que alguien estaba ahí para acompañarlo. En la última noche de vida de João, el hospital estaba quieto. Las luces ya se habían apagado y el silencio llenaba los pasillos. María estaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Él la miró por última vez y su sonrisa, aunque débil, era la misma sonrisa calmada que siempre tenía. «María», dijo él con una voz suave y cansada, «gracias por ayudarme a partir en paz». Sus palabras cortaron el corazón de María, pero al mismo tiempo sintió una ola de gratitud. João había partido, pero le había dado algo que nadie podría quitarle: la comprensión profunda del verdadero valor del cuidado, de la presencia, del amor. Él no solo estaba pidiendo compañía, estaba pidiendo humanidad, la capacidad de estar ahí para otro ser humano, no solo como profesional, sino como alguien que reconoce el sufrimiento y la belleza de la vida. Hasta el último suspiro. Cuando João falleció, María se quedó en silencio por algunos minutos, aún sosteniendo su mano. No sabía cómo, pero en ese momento se sintió en paz. Había cumplido su promesa. João no murió solo. Partió sabiendo que alguien se preocupaba. María miró el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada, pero sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Había aprendido que el final de la vida no era solo sobre el dolor o el sufrimiento, sino sobre la conexión humana, sobre cómo pequeños gestos de cuidado pueden transformar un momento de tristeza en algo lleno de dignidad y compasión. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, María sintió una renovación en su propósito. Ya había enfrentado el dolor de la pérdida muchas veces, pero con João había aprendido la importancia de estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se dio cuenta de que su papel como enfermera iba más allá de la medicina. Era sobre ser el puente entre la vida y la muerte, sobre ser el apoyo final para aquellos que parten. Antes de dejar el hospital esa noche, María se detuvo frente a la ventana y miró al cielo, buscando alguna respuesta o alguna señal, pero sabía que la mayor lección que João le había enseñado no necesitaba explicaciones. Él simplemente le había mostrado que al final lo que más importa es el amor y la presencia de quien cuida, lo que permanece después del dolor. La enfermera María sabía que estaba marcando la diferencia, no solo en la vida de otros, sino también en su propia vida.